Buenas tardes a todas las personas que están en este momento a través de la página web de Colfuturo. El día de hoy los voy a acompañar yo. Mi nombre es Ángela Sánchez y ante todo quiero felicitarlos por haber sido seleccionados en la convocatoria 2019 del programa Crédito Beca. Hoy estamos reunidos únicamente las personas que aplicaron y fueron seleccionadas para ir a Estados Unidos en esta sesión de viaje o pre-departure. Con nosotros están dos representantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que son Lisette y Michael. Más adelante se presentarán ellos mismos, pero antes de pasar con ellos, quiero recordarles que esta sesión va a estar grabada en nuestro canal de YouTube y se las voy a enviar a sus correos electrónicos, y que cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden escribir en la caja de chat que está al lado derecho de sus pantallas y serán respondidas al final de la sesión. Entonces, si ven que no les han dado respuestas, porque hasta el final vamos a pasarles las preguntas a nuestros invitados. Entonces, Lisette y Michael, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y por favor, si quieren presentarse e iniciar. Excelente. Pues yo voy primero. Primeramente, muchas gracias por recibirnos y gracias por venir a nuestra presentación. Antes de que empecemos, yo quiero presentarme a mí. Me llamo Michael y soy oficial en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá. Yo tengo solamente 3 meses aquí, así que ando conociendo el país todavía. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y nosotros tenemos mucha información por compartir, pero antes de eso yo quiero pasarle la batuta a mi colega para que se presente también. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette Paola Jaimes. Es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. También soy asistente consular de la Embajada de los Estados Unidos y estamos muy felices de poderles brindar toda la información para que ustedes realicen la aplicación de la manera más adecuada. Excelente. Y ahora vamos a empezar con la presentación. Y como, bueno, para que sepan, durante la presentación, si tienen preguntas, que las apunten, para que al final ustedes nos puedan preguntar, porque vamos a tener como 25 minutos de una sesión de preguntas. Bueno, para empezar entonces, remitámonos un poco a las estadísticas que tenemos. Más de 1 millón de estudiantes viajaron en el año 2018, el año pasado, en esta condición, con este tipo de visa a los Estados Unidos, y aproximadamente 8.000 de estos fueron estudiantes colombianos. Si vemos el transcurrir de los años, cada vez son muchos más los estudiantes que están eligiendo los Estados Unidos para finalizar sus objetivos académicos, bien sean carreras técnicas, tecnológicas, profesionales, maestrías, posgrados. Entonces es una felicidad muy grande que pues puedan escoger a las entidades educativas de los Estados Unidos para lograr estos objetivos. Ok, en esta diapositiva nosotros vamos a revisar más o menos las diferencias entre los sistemas de educación en Estados Unidos y en Colombia. Y yo voy a enfocarme más en la parte de Estados Unidos y contar con mi colega de explicar las diferencias del sistema aquí en Colombia. Pero para la mayoría de los estudiantes que están solicitando visado de turismo, van para estudiar en la escuela secundaria, que es para ustedes, yo creo, bachillerato. Y luego, después de graduarse de la escuela secundaria, uno puede entrar en la universidad, que normalmente consta de 4 años, o en un programa técnico de más o menos 2 años. Los programas técnicos son en Estados Unidos como community colleges, pueden ser institutos también, institutos dedicados como a ciertas cosas como de estudiar, de ser piloto, y etcétera. Pero después de la universidad de 4 años, uno también puede seguir con su educación al entrar en otra universidad para una maestría, que puede ser 1 o 2 años más de estudio. Y luego hay doctorado y postdoctorado, que en total serán como 8 o 10 años de estudio. La diferencia entre el sistema educativo colombiano pues no es mucha. Nosotros también tenemos el bachillerato, que para ellos es el high school. Hay programas, hay tipos de visas con programas que cumplen ese objetivo. Nosotros tenemos pregrados, aquí caben las carreras técnicas o tecnológicas, que para ellos son los community college, y podemos, una vez finalizadas estas carreras tecnológicas, de igual manera cumplir o complementar en la universidad para una carrera, para un pregrado.
Y los posgrados para nosotros son los que corresponde la maestría, los doctorados y los postdoctorados de igual manera. Y solamente también para enfatizar otra vez, estos niveles de educación son los cuales que en los cuales ustedes van a entrar. Bueno, es muy importante cuando voy a aplicar tener claros mis objetivos, ¿cierto? Yo tengo que pensar primero qué es lo que quiero lograr con este programa académico que voy a desarrollar, y de acuerdo a mis objetivos puedo empezar a mirar en qué programa voy a ingresar. Debo mirar cuáles son mis opciones, tanto en ciudades principales como en ciudades pequeñas, qué universidad me ofrece complementar los créditos de pronto académicos que yo necesito, qué universidad me ofrece el programa completo o simplemente de pronto hacer mi pasantía. Todo esto lo debo considerar para ver si me puedo inscribir a una Ivy League, que son universidades de ligas grandes, por decirlo así, a un community college. Hay colegios también femeninos, hay universidades para hispanohablantes. Debo tener en cuenta todas mis opciones y, por supuesto, con qué recursos económicos cuento para cumplir a cabalidad pues, mis objetivos académicos, mis objetivos educativos. Y podemos ir otra vez a la... Eso sí. En este diapositiva me gustaría compartir un poquito también de mi experiencia viviendo en Estados Unidos y también yendo a la universidad en Estados Unidos. Yo para el bachelor's degree, ¿cuál será el pregrado, verdad? Uh-huh. Y para la maestría yo escogí universidades muy pequeñas que son universidades privadas. ¿Y por qué? Pues cuando yo era en la escuela secundaria yo sabía, viniendo de una zona rural de Estados Unidos, que yo no quería ir a una ciudad grande porque no sentí que podía adaptarme o acostumbrarme muy bien a la cultura de una ciudad. Así que cuando estaba buscando universidades o colegios en mi estado, yo primeramente me enfoqué en visitar las universidades más pequeñas. Y en esas universidades, gracias a Dios, encontré mi comunidad, pues porque había mucho. Pero nada más quisiera detallar eso porque era súper importante para mí, para mi éxito también en mis estudios. Ahora vamos a empezar a revisar los tipos de visados de estudiante que hay. Y hay 3. Hay los programas académicos que corresponden con el tipo F. El tipo J son programas de intercambio y ofrecen la oportunidad de hacer prácticas o trabajar legalmente en Estados Unidos para periodos fijos. Y finalmente hay el tipo M, que son para programas vocacionales como la enfermería y también de ser piloto. Uh-huh. Y solo cabe destacar en esa diapositiva que vamos a revisar muchas veces durante la presentación los documentos necesarios y requeridos para cada tipo de visado. Entonces que tengan en cuenta eso y será una de las cosas más importantes de su entrevista también. También podemos en esta diapositiva observar la foto. Eso fue el año pasado para el Día del Estudiante. Es un día en el que muchos de los estudiantes que van a aplicar a sus visas eligen compartir una experiencia tanto con los oficiales como con la comunidad del consulado y tienen la oportunidad de asistir. Este año va a ser el 19 de junio. Si también desean inscribirse lo pueden realizar. Va a ser un día muy divertido. Ok, iniciemos entonces con las visas F. Esos son mayormente para los programas académicos. Pueden realizar estudios de secundaria, estudios universitarios o algunos cursos de inglés o de idiomas. Entonces, en la parte de estudios universitarios tenemos pregrados, maestrías y doctorados. Este tipo de visa permite a los estudiantes de pronto que requieran alguna asistencia económica trabajar dentro del campus hasta por 20 horas a la semana, incluso en el verano hasta por 40 horas. Lo más importante que debo tener en cuenta durante la aplicación a esta visa F, ¿cierto? Para los estudiantes es la que tenemos, pues, según las estadísticas, más aplicabilidad por parte de los estudiantes, es que
Una vez me vaya a presentar al consulado, debo tener mi pasaporte vigente, sin ningún deterioro, debo tener mi formulario I-20 y debo estar seguro de llevar a confirmación la copia del pago del SEVIS. Estos son los 3 requisitos básicos con los que me debo presentar en el consulado para aplicar a este tipo de visa. Lo importante también es que al momento de solicitar su I-20, eso se hace en el proceso de aplicación directamente con la institución académica, lo pueda hacer con tiempo. ¿Por qué? Se demora de 3 a 6 meses en que la institución educativa te dé a ti el I-20 y este es como el formulario, el formato de aprobación que tiene la institución para aceptarte dentro del programa académico al que estás aplicando. Próximo tenemos el tipo de visado M, que son otra vez para programas vocacionales. Ejemplos de esos programas son de estudiar la gastronomía, la aviación y la enfermería. Y tanto como el tipo de visado F, para el visado M se requiere el formulario de I-20 que viene de la universidad o del programa, mejor dicho. También el pasaporte en buena condición y la prueba del pago de SEVIS. Y para que sepan, para este tipo de visado no se permite trabajar en Estados Unidos mientras que esté la persona estudiando bajo ese tipo de visa. La otra categoría de visas de estudiantes son las visas J, principalmente son para programas de intercambio, no son básicamente para programas académicos, pero sí se puede, digamos, hacer una pasantía, hacer un proyecto de investigación de pronto para graduarse la tesis, pueden hacer perdón, de aprendices, pero principalmente son, por ejemplo, para programas con unas fechas específicas, trabajos de verano, ayudantes en campamentos, incluso au pairs, o que son las niñeras, son las personas que pueden aplicar a este tipo de visa y son considerados pues estudiantes. Deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tú no vas a hacer au pair si no cumples, digamos, tu condición de ser estudiante de tiempo completo aquí en Colombia. Ya que hemos revisado los 3 tipos de visados de estudiante, yo creo que es el momento adecuado también de destacar que uno puede tener solamente un tipo de visado vigente en su pasaporte. Eso significa que usted solicita entrar en un programa de 4 años del tipo F, a la vez no también puede solicitar entrar en un programa de vocación como ser piloto. Entonces solamente puede tener un tipo de visado de estudiante y vigente en su pasaporte a la vez. Exactamente. Esto es porque, perdón, cuando ustedes reciben el I-20, debieron también haber hecho un registro que está ordenado por el Congreso de los Estados Unidos, un registro en la página del SEVIS. Entonces, esta página, este sistema de información toma todos los datos tanto de las universidades e instituciones educativas como de los estudiantes. Perdón. Esto garantiza que tanto los estudiantes cumplen con su estatus mientras dura el término pues, del programa, como que las universidades pues, los ofrezcan y cumplan con todos los objetivos que les plantearon a los estudiantes al inicio del programa. Esto garantiza que el programa como tal beneficie tanto a las instituciones en los Estados Unidos como al estudiante y que cada uno pueda cumplir con todos sus objetivos. El pago del SEVIS generalmente se hace principal para el aplicante de la visa F. ¿Qué pasa? Algunas veces hay personas que van a aplicar a un posgrado, a un doctorado, a una maestría y necesitan traer a su núcleo familiar. Entonces el pago del SEVIS se va a hacer para el aplicante principal, que va a ser el estudiante, independientemente de que vaya a traer su familia también durante el término del programa. Estas personas que van a acompañar al estudiante, ¿cierto? Durante sus estudios o durante el término del programa se llaman dependientes. ¿Qué pasa? Las visas F, M y J pueden tener dependientes, excepto por algunos casos de las J, como lo podemos ver en la presentación, por la condición que les acabo de explicar. Entonces, voy a hacer un doctorado en los Estados Unidos para mi carrera y me tengo que llevar a mi esposa y a mis 2 hijos.
si yo aplico, si yo voy a ser el aplicante principal, el estudiante, voy a tener una visa F1. Pero mi esposa, que también va a tener un registro, un I-20, que está aprobada por la universidad, que la universidad aceptó que sea una dependiente de la visa F1, va a tener su debida forma. La única diferencia es que no va a tener que realizar el pago del SEVIS. Entonces, el pago del SEVIS es solamente para los estudiantes, para los aplicantes principales, visas F, M o J. Ahora, las visas J que no pueden tener dependientes son los au pair, los ayudantes de los campamentos y los trabajos de verano como son el Summer Work and Travel. En la visa J no voy a utilizar el I-20, sino que voy a utilizar una forma diferente que es el DS-2019. De igual manera, los que no sean au pair ni trabajos de verano, sino otro tipo de visas J que pueden ser internship, por ejemplo, entonces que vaya a tener su dependiente debe tener su debido DS-2019, solamente que no hace el pago del SEVIS. Esa es la única diferencia. Importante que los dependientes no sean mayores de 21 años, porque pues esta es la edad legal en los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a traer a mi esposa y a mis hijos, pues deben ser realmente dependientes de mis recursos económicos, de todo lo que implica pues el núcleo familiar. Entonces, mayores de 21 años pues no van a ser considerados dependientes. Ahora tenemos un video para repasar los pasos para solicitar visa de estudiante. Muy bien, lo importante pues que una vez que ya vimos todos los 6 pasos, ¿cierto? Y que tenemos todo claro en nuestra mente, sabemos qué vamos a hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer, debemos seguir el paso a paso, y lo importante también es ir a las fuentes de información oficiales. Puede suceder que a un tercero con intenciones diferentes se acerque a nosotros a ofrecernos ayuda. Lo importante es siempre ir a las fuentes principales, y aquí también debemos tener en cuenta el costo de la visa. Los aranceles de visa que llamamos generalmente son de $160. Este es el pago pues de los consulares, de los servicios consulares que debemos pagar, que debemos realizar. Es diferente al pago del SEVIS, por supuesto. Excelente. Pues después de todos esos pasos, llega el paso final, que es la entrevista en la embajada. Y nada más para destacar cuatro cosas claves. Que es primeramente que vengan a la embajada con la verdad, con su historia ya lista, como de hablar de su experiencia aquí en Colombia estudiando o trabajando y cuáles son los planes suyos de estudios en Estados Unidos. Y después, también con sus documentos en orden. ¿Cuál es el formulario que se requiere? ¿El I-20 o el DS-2019? También con el SEVIS ya pagado. Y es importante también que sepan que la entrevista y la decisión no tienen que ver con la suerte.
Todos los oficiales en la embajada van a hacerles a ustedes preguntas en cuanto a sus experiencias y también van a aplicar la ley en la misma manera. Sucede también que en algunas ocasiones se puede pretender utilizar otro tipo de visa diferente para propósitos de estudiantiles. Entonces aquí vamos a ver lo que podemos hacer en caso de que tengamos una visa de turismo y lo que no podemos hacer con esta visa de turismo. Recuerden que cada categoría, yo puedo tener mi visa de turismo en mi pasaporte, pero si voy a entrar a realizar estudios, debo tener mi visa de estudiante. Está bien porque son dos categorías de visa diferente. Lo que no puedo hacer es tener una visa F, que es visa de estudiante, y una visa J, que es una visa de estudiante. Pero si tengo la de turismo y tengo otra de estudiante, está bien. Lo importante es al momento de ingresar a los Estados Unidos tener claro cuál es el propósito del viaje, qué es lo que voy a hacer y en qué estatus voy a entrar, como turista o como estudiante. Aquí está lo que puedo y lo que no puedo hacer en este video con mi visa de turismo. Atención, intrusos. English language, how Americans use weird phrases when they mean. Bueno, creo que nos quedó muy claro qué es lo que podemos, ¿cierto? Y qué es lo que no podemos hacer con nuestra visa de turismo, que como les expliqué, cabe en una categoría diferente a la de las visas que les estamos presentando en este día de hoy, que son las visas de estudiante, M, F y J. Importante que tengan en cuenta cuando realicen consultas, remitirse de nuevo a las fuentes oficiales. También las oficinas de asuntos estudiantiles internacionales de sus respectivas universidades los pueden asesorar y es tener en cuenta a qué medio me voy a remitir de acuerdo a mi tipo de consulta. Eso es lo más importante. Okay. Agradecemos mucho su atención y estamos de verdad muy contentos de poderles brindar toda la información para que puedan hacer una aplicación muy, muy, muy adecuada. Muchas gracias por habernos atendido, Michael. No, pues muchas gracias a ustedes. Van a volver a salir en cámara en este momento Okay. para que los vean mientras responden las preguntas que nos han escrito. Entonces, pues empecemos. Lo responde cualquiera de los dos. Sí. Juan Pablo nos está preguntando si hay universidades pidiendo certificados de vacunas y algunas los piden traducidas. ¿Conocen algún traductor para estos temas? ¿Alguna recomendación al respecto? Pues cada universidad, no es que cada universidad tiene sus requisitos en cuanto a los asuntos médicos, como las vacunaciones, pero si yo estuviera en esa posición, me refería a la universidad en sí para preguntar más, porque me imagino que ya han habido muchos estudiantes que han tenido que entregar esa información, pero que en la embajada, claro que nosotros no ofrecemos esos servicios, pero en la universidad deberían tener recursos. Seguramente tienen experiencia de qué hacen nosotros Sí, estudiantes. Exacto. Perfecto. Melissa nos está preguntando cómo se logra crear una cuenta bancaria en los Estados Unidos. ¿Cómo abrir una cuenta? Abrir una Abrir una cuenta.
Pues Desde su experiencia también. es importante, claro, tener fondos mientras que uno esté en Estados Unidos, pero nosotros no somos un instituto financiero, así que otra vez me refería a un banco o a un credit union, por ejemplo, en Estados Unidos para preguntar de ese proceso. Todo hoy en día hace en línea, así que Bank of America y hay muchos otros bancos muy populares que tienen información en sus sitios de web. Sí, y para Melissa y todos los que están escuchando y también para ustedes, les recuerdo que como ustedes van a recibir fondos desde Colfuturo, una de las primeras cosas que deben hacer una vez lleguen al país de destino es abrir una cuenta bancaria que les permita transacciones internacionales. Y seguramente las oficinas de relaciones internacionales de la universidad son los mejores para poder ayudarlos a encontrar el mejor banco, las mejores tarifas. Bueno, entonces yo creo que ahí también mi consejo sería que se remitan a la oficina de estudiantes internacionales de su universidad. Carolina nos pregunta, me gustaría saber si para la visa de estudiante hay que asistir a entrevistas. Creo que esto ya pues lo acabamos de responder en los videos. Como Estados Unidos es famoso en negar visas, ¿hay posibilidad de que la nieguen teniendo el respaldo de Colfuturo? Como lo explicó mi compañero, la aprobación o la negación de la visa está directamente ligada a las leyes de los Estados Unidos, independientemente de qué tipo de fondo o de apoyo económico presenten. Bueno, no sé, yo creo que si siguen los tips, ser honesto, si caben dentro de los requerimientos de la ley de Estados Unidos, pues seguramente su visa será aprobada, si no, pues... Sí, no hay mejor respuesta que acaba de decir mi colega. Aparte de que, otra vez, cuando venga uno a la embajada para una entrevista, hay que traer todo. Entonces, sí es parte de la historia de uno, de tener el respaldo de Colfuturo. Claro que venga con esa información y el oficial va a usar todo eso para revisar el caso suyo y decidir entre la aprobación o la negación de la visa. Sí, efectivamente, ahí para agregar un poco, ustedes deberían llevar la carta de sponsor de Colfuturo porque es parte de sus fondos para financiar el programa, pero tal y como lo acaban de explicar, pues obviamente hay unos lineamientos en los cuales se van a basar para tomar esta decisión. Creo que también ya lo habían dicho, pero creo que vale la pena resaltarlo. ¿Cuántas horas pueden trabajar si sacan visa de estudiante de maestría? Bueno, para maestría estarías aplicando a una visa F, ¿cierto? Porque la visa M, que son para programas vocacionales, no permite estudiar. Entonces, para la visa F puedes trabajar y no permite trabajar, perdón. Para la visa F puedes trabajar hasta 20 horas a la semana. Este tipo de trabajo debe ser dentro del campus estudiantil de la universidad y debe estar aprobado, obviamente, por las oficinas de la universidad. Cuando es verano, es posible que trabajes de igual manera dentro del campus hasta 40 horas a la semana. Perfecto. Oscar nos está preguntando, él va a ir con su esposa y ella quiere estudiar inglés y trabajar part-time. ¿Requeriría visa J o F? ¿Para él o para su esposo? Yo creo que le está preguntando para los dos, pero creo que la respuesta va en que cada uno necesitaría una distinta. ¿Cómo sería para su caso, para el caso de Oscar? Okay, porque él va como estudiante de maestría, pero su esposa va como para estudiar inglés y trabajar part-time. Ok. Pues siempre y cuando uno quiera trabajar en Estados Unidos y no tiene el permiso, y específicamente para los dependientes, uno tiene que acudir a nuestro servicio de inmigración en Estados Unidos con las siglas USCIS, que significa en inglés United States Customs and Citizen Immigration Service, excuse me. Y esa organización es la que decide quién puede y quién no puede trabajar en Estados Unidos. Así que uno debería acudir a esa organización para preguntar. En esta parte es importante tener en cuenta que si ella va a hacer una aplicación por un curso de inglés, estaría siendo la aplicante principal, pero por su curso de inglés que solicitaría una visa diferente. Pero si ella va como una F2, que sería una dependiente de la visa del aplicante principal a la maestría, que es F1, entonces sí tiene pues obviamente que acogerse
a lo que le permite esta categoría de visa. La otra opción sería, como te dije, aplicar por su cuenta a otra categoría de visa de acuerdo a su programa. Gracias. Pero de regla de dependientes no pueden, bajo ese tipo de visado, como dependiente y de estudiante, no pueden trabajar. Listo. Nicolás está aplicando una visa F, pero no le ha llegado al formato I-20. Sin embargo, tiene el número SEVIS ID, tiene el SEVIS ID. ¿Puede aplicar a la cita de la visa con el SEVIS ID o requiere que le llegue el I-20? Hemos recibido estudiantes que aún no han recibido sus formularios de I-20 o de S 2019. Uno puede solicitar la entrevista, pero que sepa la persona que la aprobación, tampoco la negociación, puede pasar en ese momento, porque el documento hay que estar recibido. Eso significa que podemos pasar por los pasos de hacer la entrevista, lanzarle las preguntas, pero ese formulario tiene que llegarnos eventualmente. Física, sí. Ok, gracias. Esta pregunta es muy recurrente. ¿Cuánto dinero de manutención debe demostrarse por año? ¿O cómo funciona ahí el tema de demostrar los fondos para el programa, para mantenerse? Un poco sobre ese tema. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo demostrar, como mentiras, cuánto dinero de manutención se debe demostrar por año? Es decir, cuando las personas aplican a la visa, ¿deben tener tanta cantidad de dólares por año o cómo va a funcionar esa Pues parte? parte de la entrevista y parte del proceso es demostrar que uno tiene los fondos adecuados para costear los gastos de un programa, sea inglés de 1 año o sea de una universidad de 4 años. Claro que uno no tiene que presentarse en la embajada con $4,000 millones para costear los gastos de algunos programas que sí existen en Estados Unidos. Pero tenemos que ver la palabra solvencia, ¿verdad? Sí. La solvencia de uno. Y eso está también ligado con otros vínculos que tal vez tenga uno. Sus experiencias, su familia, quién va a pagar, qué hace la persona, todas esas cosas. Listo. Entonces no hay una respuesta fija en eso, pero sí tenemos que verificar que uno puede costear los gastos del programa. Claro, no hay un monto fijo, pero No. depende netamente de Claro. su programa y de dónde y cómo viva. Exacto, hay muchos factores, si es una universidad privada, pública, si es una ciudad grande, pequeña, qué tipo de programa va a aplicar, con cuánto, sí, todo Totalmente. ese tipo de cosas. Y ese también es un paso que por lo cual el solicitante ya tiene que pasar con la universidad, porque la universidad tiene que averiguar y verificar esa información también. Sí. Claro. Como experiencia, usualmente para que les den el I-20 les piden que envíen cómo van a financiar su programa. Exacto. Y todo, ¿no? Sí. Y sigo diciendo universidad, pero me refiero a cualquier programa. Institución, Sí, claro. exacto. Juan Felipe nos pregunta, por ejemplo, ¿es posible obtener inicialmente una visa tipo F y cambiar el estatus antes de viajar por la tipo J? Por ejemplo, se gana una beca y requiere una J. ¿Es posible cambiar entre ese tipo de visas o cómo es el proceso? Uno siempre puede cambiar de estatus o también cambiar de tipo de visado, pero eso requiere que la persona obtenga nuevo I-20 o nuevo formulario de ese 2019. Sí, eso. Y eso requiere otro pago de SEVIS, porque son los... Programa diferente, Sí. es un programa diferente. Lo que pasa es que el pago del SEVIS va directamente ligado al formato por el cual el estudiante va respaldado y va a cumplir sus estudios académicos en los Estados Unidos. Entonces el SEVIS puede variar desde 35 hasta $205. Eso va directamente ligado al tipo de programa y al tipo de actividades que el estudiante va a desarrollar en los Estados Unidos. Lo importante y en este caso sería lo recomendable hacerlo con tiempo, porque pues sabemos que un I-20 puede demorar desde 3 hasta 6 meses y hacer un cambio de visas lleva su proceso y lleva su tiempo, sí. Susana nos pregunta, ella tiene una visa de turista válida por 10 años. ¿Qué hace con su visa de turista? ¿También sigue aplicando? ¿Puede tener turista y la de estudios al tiempo? Sí, claro. Son 2 categorías de visa diferente. Puede tener su visa de turismo en su pasaporte, puede tener su visa de estudiante en el momento. Lo importante es que en el momento de estar en el puerto de entrada con el oficial de migración en los Estados Unidos, tengas clara la idea de qué es lo que vas a hacer en los Estados Unidos. Tú puedes estar estudiando por, 4 años y entraste el año pasado como estudiante, saliste, viniste a Colombia,
pero decidiste llevarte en este verano a tu familia a un crucero, entonces el estatus en el que vas a entrar otra vez a los Estados Unidos ya no va a ser como estudiante porque estás en verano, no tienes clases, sino que vas a llevar a tu familia y vas a utilizar tu visa de turismo. Vuelves a Colombia, dejas a tu familia y cuando vas a iniciar tus estudios de nuevo, vas a estar con tu estatus, vas a entrar con tu estatus, perdón, de estudiante de nuevo. Puedes utilizar, lo ideal es que cada persona utilice su tipo de visa dependiendo de su propósito de viaje a los Estados Unidos. Esa es la manera correcta de hacerlo. Sí. Bueno, para esta pregunta les recuerdo a los estudiantes y a ustedes. Después de que acaban su maestría, los estudiantes de Colfuturo tienen la opción de estar hasta 3 años por fuera de Colombia con propósitos de trabajo principalmente, que lo llamamos 1 año de gracia más 2 años como de bonus para estar en el exterior. A esto va esta pregunta. Nos están preguntando, Carolina, si al finalizar la maestría puede, debe, cómo hace para cambiar un tipo de visa de estudiante a una de trabajo. ¿Es posible? Si sí, ¿qué necesita para poder hacer ese cambio? Un poco sobre el tema. Por ejemplo, si uno recibe un trabajo después de graduarse o hasta antes, para cambiar de categoría de visa, tiene que otra vez ponerse en contacto con los servicios de migración en Estados Unidos. Es posible y hay mucha gente que lo hace. Nada más hay que presentar los documentos y la petición, por ejemplo, de la organización de la compañía para la cual la persona va a trabajar al servicio de migración para luego procesar el nuevo visado. Pero que tengan en cuenta que esto puede pasar en Estados Unidos, pero a salir del país por primera vez con esa nueva categoría de visado, uno tiene que acudir a una embajada de Estados Unidos para luego obtener el visado e imprimirlo en el pasaporte para entrar otra vez. Eso, ¿me explico? Sí, es como tú tienes la aprobación de USCIS y te dan tu forma que no te estampan, por decir así, tu visa en tu pasaporte, pero tienes tu forma que respalda el tipo de actividad que estás haciendo y tu estatus como ya no estudiante, sino trabajador. Sales de los Estados Unidos y en el momento en que salgas de allí, acudes al post a la embajada, al consulado más cercano para que ya con ese formato con el que estuviste trabajando, pero pues aún no has recibido tu visa, recibas tu visa y puedas tener tu estatus que se muestre pues en tu pasaporte. Perfecto. Me preguntan, esto es para Colfuturo, ¿cómo descargan la carta de sponsor? Esta la pueden descargar, bueno, cada uno de ustedes tiene un perfil en la página web de Colfuturo. Ustedes cuando entran hacia el lado izquierdo hay un panel con muchas categorías y uno de esos enlaces es descargar carta de sponsor. La pueden descargar en este caso, por supuesto, en inglés, pero si fuera necesario en español, en italiano, digamos que hay varios idiomas. Esta carta de patrocinio, la idea es que ustedes la descarguen y la presenten en la embajada después de haber hecho la cita y el proceso de legalización. Es decir, cuando Colfuturo ya se compromete a hacer los giros y a financiar su programa. En resumen, está en su plataforma en la página web de Colfuturo. La siguiente pregunta es de Juan Pablo. Él no le queda claro y quiere saber si es que entendió bien o no. Él entendió que si su esposa es mayor a 21 años no puede ser dependiente, o si solamente esto aplica para cuando tienes hijos mayores de 21 años. Exacto, eso se aplica a los niños, a los hijos, a las parejas no. Es importante también, bueno, obviamente deben en el momento de la entrevista, en el presentarse en el consulado, demostrar su parentesco con los documentos civiles, legales. Entonces, vas a tu entrevista. Algunas veces los menores de edad, digamos los menores de 14 años, no requieren estar presentes en el momento de la entrevista. Eso está bien, no hay ningún problema. Pero sí debe llevar, su formato I-20, el formato I-20 de su esposa, y su esposa debe tener dentro, además de su pasaporte vigente, debe tener el registro de matrimonio, el registro civil de matrimonio, porque en el momento el oficial consular pues le va a requerir demostrar cuál es el parentesco entre ustedes y es uno de los requisitos. Perfecto. Cuando las pasantías están incluidas en el pensum de la maestría, ¿que la visa tipo F sirve también en ese caso? Como que Yo creo que son casos muy específicos. Eso depende del tipo de programa,
de cuánto tiempo va a ser esta pasantía, depende de muchos factores. Entonces, si tienes, nuestra recomendación es que si tienes un caso como específico, sería bueno que escribieras directamente al correo, es nivbogotá@state.gov, y puedas explicar, dando la información un poquito más detallada para que estés seguro pues a qué tipo de visa puedes aplicar. Y otra vez nada más para resaltar que las universidades o los institutos y también los empleos van a tener esa información ya lista, porque ya han pasado por esos pasos con otros empleados o otros estudiantes. ¿Existen casos en el que las personas van a estudiar inglés con profesores particulares? ¿Con profesores particulares? Es el caso de Susana. Ella estará 2 años haciendo su maestría, Okay. visa para estudiante de maestría. Pero su esposo va a estudiar inglés solo por 6 meses con un profesor particular. Es decir, supongo que no en una institución, sino con una persona que le estará enseñando inglés. ¿Puede pedir la visa con él? ¿Puede él pedir una visa solo como curso de inglés? Es muy extraño este caso. Pues no es que sea extraño, pero si uno va a estar en Estados Unidos, claro, y va a presentar, o se va a presentar la oportunidad de aprender inglés. Si no es por un instituto, un programa que ya está registrado con el gobierno y con SEBES que requiere ese tipo de inscripción, entonces uno puede aprender inglés en línea hoy en día en Colombia, en cualquier parte. Entonces si hay un instructor que quiere ofrecerle a la persona clases, sí, claro. Esta pregunta es de Vanessa. ¿Puede ella pedir una visa de estudiante y de turista al tiempo? Sí. Sí, pero ¿tiene que ser aplicaciones distintas o cómo funcionaría? Sí, la aplicación, y cuando llenas el formulario para tu aplicación de visa, debes dar la información de acuerdo a tu propósito de viaje. Entonces sí, lo ideal es que hagas el pago por tu visa de estudiante y llenes tu formulario de S-160 con toda la información como estudiante, y también hagas el pago por tu visa de turismo y llenes el formulario de S-160 con los datos como si fueras a ir como turista. Sí, pero sí lo puedes hacer, no hay problema. Catalina Micán nos está preguntando si vamos a enviar la grabación. Sí, les recuerdo que esta semana, tal vez no, pero la otra semana con seguridad estaremos enviando el link para el video en nuestro canal de YouTube. Estoy leyendo algunas preguntas que pues ya han respondido ustedes. Okay. Para Felipe, que nos pregunta sobre el paid internship durante el periodo de estudio, pues ya nos respondieron a qué correo electrónico puedes escribir tu caso como también muy específico. Para los que están pensando en trabajar 1 año luego de finalizar la maestría, ya también nos respondieron esta pregunta. Daniel nos pregunta, si solo tiene visa de estudiante y decide viajar fuera de Estados Unidos en verano, pero vuelve antes de entrar a clases, ¿puede entrar con la visa de estudiante? Pues sí, a propósito de estudiar, claro. Sí. Uno debería hacer eso. Ricardo tiene su visa de turista en el pasaporte que está vencido. Uh-huh. Y en el pasaporte vigente tendrá la F1. Okay. ¿Debe viajar siempre con ambos pasaportes? Lo ideal sí es que viaje con ambos pasaportes, porque pues obviamente los sellos van a ser estampados, los sellos de migración van a ser estampados en el pasaporte que está vigente, pero en caso de que vaya a viajar con propósito de turismo, pues debe mostrar su visa de turismo, no hay ningún problema. Yo quiero también destacar otra vez en cuanto a esa pregunta de pasantía pagada durante los estudios. Que tengan en cuenta que un estudiante que tiene visado de DF puede trabajar el primer año, yo creo que son 10 meses específicos, pueden trabajar en el campus 20 horas a la semana. Después de esos, y durante el verano, como después de 8 o 10 meses de estudiar, ya los meses cumplidos, uno puede trabajar 40 horas en el campus. Pero al llegar al segundo año de estudios, uno puede trabajar fuera del campus, por ejemplo en una pasantía, y recibir pago. Pero nosotros en la embajada siempre le referimos a la gente a la universidad para verificar o averiguar esa información, porque ellos van a tener ese tipo de información. Gracias. Uh-huh. Igual les escribí en el chat a las personas que están en línea, el correo, lo quiero confirmar, niu
V. No. NIV. Solo V. Sí. Ok. Entonces acá ya lo edito. NIV arroba Bogotá. NIV NIV Bogotá, Bogotá arroba state state.gov. con V. Sí. NIV. Ok. Entonces ahí se los acabo de editar y está en el chat por si tienen esas preguntas súper específicas. Creo que ya estamos como cubriendo todas, pero una de las últimas es de Ariana. Ella nos dice como qué otros papeles recomiendan llevar para dar soporte que se volverá a Colombia después de los estudios. Es decir, hay que demostrar al momento de la entrevista como que me ata a Colombia o estas son las razones por las cuales volveré. ¿Hay forma de demostrarlo eso con algún soporte? Hace la pregunta en cuanto a después de terminar los estudios. Sí. ¿Cómo va a probar que va a Que regresar va a a regresar Colombia? a Colombia y que no se va a quedar de pronto en Estados Unidos o... Yo creo que esa información va a salir en la historia. Y también sabemos en la embajada que si es un programa de 4 años, mucho puede cambiar. Uno puede casarse, uno puede recibir un trabajo, uno puede recibir una beca para luego estudiar una maestría en Alemania. La situación siempre cambia, entonces no podemos pronosticar 4 años o even hasta 2 años después de la entrevista. Pero en el momento de la entrevista tenemos que confirmar que, claro, uno tiene planes o una idea. Perfecto. Esta pregunta no dicen de quién es, pero a mí también me surgió la duda. Y es, para la visa dependiente F2, ¿es solo con un matrimonio certificado legalmente o también con unión marital de hecho? Sí. Solo matrimonio certificado. Registro civil de matrimonio específicamente. Perfecto. Bueno, pues creo que hasta el momento hemos cubierto en general todas las dudas que están en el chat. Seguramente van a salir muchas más. Entonces, no sé si nos pueden recordar los canales de comunicación y para resolver dudas que surjan después. O en general, si tengo una pregunta, ¿dónde me comunico? No, bueno, pueden visitar la página de la embajada siempre, la información está en español y en inglés muy clara, hay links a los que se pueden referir, hay videos, son muy didácticos, está el paso a paso de cómo deben hacer cada cosa. Por supuesto, siempre están los canales, el correo electrónico que les acabamos de dar para que en casos, digamos, específicos, ¿cierto? También nos consulten, pero... pueden referirse directamente a las páginas oficiales, a los links, a la página de la embajada, en Colfuturo también obviamente les van a dar toda la información y cualquier duda pues en las asesorías de sus universidades. Perfecto. Y una última pregunta, si nos recuerdan, el 19 de junio hay un evento, ¿nos pueden volver a hablar de él rápidamente? Sí, pueden hacer la inscripción, en la página de la embajada pueden hacer la inscripción, es básicamente... que este día hagan su cita para la entrevista y obviamente pues van a saber algunas actividades, van a poder compartir con parte del equipo consular de la embajada. Son actividades muy, muy básicas, pero pues es un día bastante interesante. Y seguramente estarán muchos estudiantes como ustedes, entonces también pueden empezar a hacer sus redes de contacto. Pues muchísimas gracias por este tiempo, a las personas que estuvieron en línea todos los... casi una hora que estuvimos acá, también muchísimas gracias. De nuevo les enviaré esto en sus correos, por favor compártanlo con cualquier otro estudiante que no necesariamente sea de Colfuturo, pero tenga de pronto las mismas dudas. Les recuerdo que mi nombre es Ángela Sánchez y el correo de contacto para consejería académica o Colfuturo en general es el mío, que es angela.sanchez@colfuturo.org. Entonces, muchas gracias y no sé si quieren despedirse. Muchísimas gracias, feliz tarde.